Para que toda la estrategia que hemos estado construyendo hasta ahora funcione, tenemos que poder conocer mejor a nuestro público. Y para conocerlo tenemos que ser empático con él y escucharlo. Entonces, en este capítulo vamos a revisar un poco del concepto de social listening o de escucha social. El concepto de escucha social consiste básicamente en constantemente estar leyendo las cosas que escriben sobre nosotros o a nosotros, nuestros seguidores o usuarios, y saber qué cosas son las que eso revelan, qué información podemos sacar de ellas y de qué forma encontramos necesidades que no están atendidas. Una de las cosas más importantes es poder saber siempre si es que lo que comunicamos o el servicio que ofrecemos está cumpliendo con su trabajo. Y para eso tenemos que hacer siempre atención al cliente adecuada y escuchar correctamente qué son las cosas que nos piden nuestros clientes. Pero además, nosotros podemos aprender mucho de nuestro público para saber cómo comportarnos en redes sociales. Con las herramientas que hemos hablado antes y simplemente prestando atención a las cosas que escriben de una manera un poco más sistematizada o tomando apuntes todos los días de las cosas que nos dicen, podemos empezar a encontrar cosas muy importantes como por ejemplo, ¿en qué horario puedo publicar? Si es que empezamos a prestar atención a nuestro público, veremos que hay un horario que funciona mejor que otro y que genera mejores resultados. Por ejemplo, en el caso de Bembos, Bembos suele performar mejor cuando publica después de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque a esa hora la mayoría de sus clientes han salido del trabajo o son estudiantes que han terminado el colegio y después de toda la jornada laboral o estudiantil están listos para descansar un rato y se meten a redes sociales justamente a tener ese descanso, esas conversaciones, y ahí es cuando ven el contenido que nosotros subimos. De esa manera podemos ser más relevantes en términos de horario, pero no pudiéramos haber descubierto esto si no hubiéramos prestado atención al tipo de cosas como en qué horas suelen respondernos, en qué horarios suelen ser más activos nuestros usuarios. De la misma forma, podemos saber qué cantidad de publicaciones deberíamos hacer. Viendo qué tal es la respuesta de algunas de nuestras publicaciones, podemos entender que de repente 5 veces por semana es el número adecuado en vez de 10 como teníamos pensado. O de repente tenemos un público muy demandante y que recibe mucha información con bastantes ganas y por lo tanto podemos publicar incluso 3 veces por día en muchos casos. Eso depende mucho de lo que nos diga cada usuario. Otro tema del que podemos aprender mucho de nuestros clientes es qué tipo de contenido es más bienvenido. Como habíamos hablado antes, hay tipos de contenido distintos que tienen muchos objetivos distintos. En el caso de Bembos, por ejemplo, hay contenido de posicionamiento que habla de temas nostálgicos. Por ejemplo, un contenido diseñado para fans de Digimon de la época de los 90s y que a través de esa nostalgia generamos una conexión con ellos. Sin embargo, también hacemos un montón de contenido respecto a ventas o a promociones especiales. Y esto tiene un efecto distinto sobre nuestros clientes. Algunos clientes prefieren ver promociones, mientras que otros prefieren ver el tipo de contenido que es más lúdico o relacionado a la personalidad de la marca. Tenemos que entender muy bien cuántas personas les gusta uno o el otro y qué tanto les sirven a cada uno para poder elegir la proporción correcta en la que vamos a proponer cada tipo de contenido. Otra cosa que podemos aprender del ejemplo de Bembos es sobre el tono de voz. Bembos tiene una personalidad muy clara, pero esta personalidad varía un poco dependiendo del público al que le estamos hablando. Tenemos públicos que vienen directamente para recibir una burla o para jugar con la marca, mientras que otras personas están consternadas por un problema o quieren una solución rápida. Hay personas que incluso simplemente quieren conversar sobre la nostalgia que sienten sobre la marca. El tono de voz tiene que revelar una personalidad, pero puede variar un poco cuando cambiamos de público. Y entendiendo las cosas que quiere nuestro público, sabremos cómo hablarle más adecuadamente. Otro tipo de cosa en la que podemos hablar es, por ejemplo, sobre el tipo de medios. Podemos invertir en mucha publicidad, pero tenemos que tener cuidado de qué tipo de publicidad hacemos. Por ejemplo, vamos a poner un video antes de la reproducción de un video de YouTube o vamos a poner una publicación que lleve justamente a la venta de un producto especial. Tenemos que entender qué es lo que quiere nuestro público de nosotros antes de entender cómo mejor hablarles. A través de este tipo de cosas podemos realmente entender cómo podemos comunicarnos en el día a día y a través de esa comunicación vamos a saber realmente que estamos haciendo un buen trabajo. Sin embargo, la empatía no se queda ahí. La empatía también nos sirve para las conexiones en sí que generamos. Aquí me gustaría darles un ejemplo de Twitter y especialmente de la cuenta de Twitter de Pardos Chicken, que en una ocasión tuvo un enfrentamiento con la usuaria Carla García,
que se quejó de que los que comían pollos de Pardos ya no querían comer nunca más ese y preferían Metro. Se estaba quejando específicamente por una mala experiencia o una serie de malas experiencias que tuvo, a las cuales Pardos podría haber respondido de una manera defensiva o de una manera simplemente institucional, pidiendo disculpas e invitándolos a probar de nuevo a ver si tienen suerte la siguiente vez. En cambio, Pardos eligió ser más empático y decirle: hola Carla, lamentamos la mala experiencia que hayas podido tener, y más aún si es que te ha pasado más de una vez. Se mostró empático con el problema y admitió que incluso podría haber habido un error repetido. Esto invitó al usuario a preguntarles qué pasó y ponerse más del lado de ellos, diciéndoles adoraba sus productos, pero ahora llegan tarde, llegan secos, les da la queja, pero se las da a modo de un pedido de ayuda, más que una descalificación. Lo que ocurrió después ocurrió por interno y no fue revelado por Pardos, sino por el propio usuario, por Carla García, que ella misma comentó las cosas que había hablado con Pardos Chicken. Y la nota terminó con ella diciendo: tengo que admitir que respondieron al toque a mis comentarios y yo no quiero que me den nada a cambio, solo que escuchen a sus consumidores como me estaban escuchando. El hecho de que la actitud fue una mucho más humana y cercana generó que la solución sea traída por el propio consumidor, que la persona se ofrezca a darle una segunda oportunidad y que quiera cambiar la forma en la que está siendo percibida la marca. Eso puede lograrse simplemente mostrando empatía en el lugar correcto y en el momento correcto. Con todo esto podemos tener mucha más claridad de cómo nos ayuda escuchar a nuestros consumidores. Ahora vamos a hablar en el siguiente capítulo de una cosa mucho más específica: la atención al cliente y cómo hacerla bien.